Buen día, estimados estudiantes. Bueno, continuando con las clases, el día de hoy vamos a trabajar lo que corresponde a las relaciones bióticas entre los seres vivos de la misma especie. Espero su atención y que vayan registrando las ideas más importantes que consideran a lo largo de esta presentación. Bueno, la ruta de aprendizaje para esta vez está constituida por un poco la aclaración de términos respecto a este tipo de relaciones entre seres vivos, cómo es que se clasifican estas relaciones entre seres vivos de la misma especie, cómo es que se suscitan, cómo es que se dan este tipo de interrelaciones, cuáles son las ventajas y desventajas, y finalmente algunos ejemplos para que ustedes eh, tengan clara este tipo de interrelaciones entre seres vivos. 3 objetivos: identificar los tipos de relaciones entre seres vivos de la misma especie, analizar los aspectos relevantes con respecto a este tipo de interrelaciones, para que de esta manera vayamos mejorando nuestro manejo conceptual respecto a este tema. 2 cuestiones iniciales: cómo es que se relacionan los seres vivos de la misma especie y cuál es la importancia de este tipo de relaciones, ¿no? Como ustedes conocen y saben, hay diferentes especies en la comunidad en la que vivimos y cada especie se interrelaciona de una manera bastante genuina, bastante única, dependiendo de los recursos que tenga en su entorno y dependiendo también de la cantidad de individuos que estén en el entorno en el cual viven. Pero, ¿qué es lo que son las relaciones ambientales? ¿Cómo la podemos definir? Bueno, si tratamos de establecer una definición, las relaciones ambientales son aquellas interacciones que se establecen entre los seres vivos o biocenosis, ¿no? Cuando hablo de seres vivos me refiero a plantas, animales, bacterias, hongos, tanto macroscópicos como microscópicos. Todos los seres vivos tienen cierta característica de interrelación entre ellos, dependiendo del entorno, el ambiente en el cual vivan. También se denomina relaciones bióticas y depende de cada especie. Cada especie se interrelaciona de una manera diferente, pues cada especie vive en entornos diferentes, bajo condiciones también muy diferentes. Entonces, en resumen, las relaciones ambientales son todas aquellas interacciones que se establecen entre todos los seres vivos que forman el entorno o el ambiente en el cual viven. ¿Cómo las podemos clasificar, este tipo de relaciones? Bueno, hay 2 grandes bloques. Como sabemos, los seres vivos se interrelacionan entre sí con el objeto de alimentarse, crecer, reproducirse. Esto se le conoce como relaciones bióticas, como hemos visto. Y podemos clasificarlo en 2 bloques. Aquellas que se ocurren entre los seres vivos de la misma especie se les denomina intraespecíficas, y las que ocurren entre seres vivos de diferentes especies se le denomina interespecíficas. Las intraespecíficas, en algunos casos, los dividen en 2 bloques, uno que tiene que ver con la cooperación y el otro que tiene que ver la competencia. Pero que hemos visto que es un solo bloque: competencia, territorialidad, relaciones familiares, relaciones coloniales, relaciones gregarias y relaciones estatales. Y las interespecíficas, que las vamos a ver en la próxima clase, que ya se suscitan entre los seres vivos de diferentes especies y que pueden ser depredación, parasitismo, mutualismo, comensalismo, competencia, etc. Entonces, ahora un poco vamos a establecer cómo es que se sucede o cómo es que se suscitan las relaciones intraespecíficas o también relaciones entre seres vivos de la misma especie. Ese tipo de interrelaciones, como su mismo nombre lo indica, ocurre entre seres vivos de la misma especie con el fin de alimentarse, reproducirse y mantener a una especie. Es una interacción entre 2 o más individuos, por eso es que se le denomina intraespecífica. Y además, este tipo de interacciones influyen en la dinámica de una misma especie.
Estas interacciones pueden ser de corto tiempo o temporales, o también pueden ocurrir de una forma perenne a lo largo de toda la vida, ¿no? Especies tenemos ahí en la fotografía. Las abejas tienen cierto tipo de interacciones dependiendo del entorno. Generalmente las abejas se caracterizan porque van a buscar el polen para fabricar su propio alimento. Hay una sola abeja reina y hay toda una jerarquización de trabajo. Después tenemos los gorilas, tenemos los cuyes, etc. Entonces cada ser vivo tiene cierto tipo de interacciones, en este caso intraespecíficas, que se suscitan entre ellos mismos, ¿no? Entre los de su misma especie. ¿Cómo es que podemos clasificar ese tipo de relaciones? Hay dos bloques en ese tipo de interacciones. Tenemos las interacciones que pueden ser competencia o asociaciones o cooperación. En competencia, los seres vivos compiten entre ellos, ¿no? Los seres vivos de una misma especie compiten entre ellos y generalmente a veces suceden por lo que es los ciclos reproductivos o también por alimentos, ¿no? Un ejemplo de competencia está en los gallos que luchan por conseguir una hembra o una gallina, ¿no? Lo mismo sucede en otras especies como los leones, etcétera, que estos seres vivos luchan para quedarse con la mejor hembra o de repente con la mejor zona. Algunos también son muy territoriales, entonces en cierto determinado territorio tienen a sus hembras y tienen también su territorio en donde cazan y se alimentan y viven. Pero así como hay una interacción del tipo competencia, también tenemos asociaciones que son de 4 tipos: familiares, coloniales, gregarias y estatales. Cuando hablamos de familiares, el típico caso de los monos, también de las aves. Ellos forman toda una familia, crían a sus, digamos, a sus crías, y hay todo un tipo de interacciones entre ellos. Los pollitos que van siempre detrás de la gallina, en el mismo caso los monos. Cuando hablamos de coloniales, tienen que ver con la constitución de colonias. El caso de las bacterias, por ejemplo, las bacterias se reproducen rápidamente y forman colonias. De tal manera de que si en un determinado lugar no existieron bacterias, rápidamente por bipartición se reproducen y establecen una colonia en determinados lugares. También los corales, que son del mar, son seres vivos que rápidamente también se extienden a través de las rocas. En el caso de las relaciones gregarias, tenemos los bancos de peces o cardúmenes. Hay ciertas asociaciones de peces que se juntan y se desplazan para buscar alimento o para también mantenerse seguros. Las estatales, en donde hay una jerarquía de trabajo, como es el caso de las hormigas. Hay toda una jerarquía de trabajo. Entonces, en las intraespecíficas tenemos dos bloques: la competencia y las asociaciones. La competencia, que generalmente se suceden para periodos de reproducción, de territorio, y las asociaciones, que se juntan diferentes tipos de seres vivos a manera de, como su mismo nombre lo indica, de cooperación y de ayuda mutua entre ellos para conseguir alimento, para obtener vivienda, etc. Vamos a hablar ahora un poco de cada una de ellas para que nos quede claro. En el caso de la competencia, como les mencioné, la competencia tiene que ver cuando hace falta algún recurso en el entorno en el cual viven, ¿no? Este puede ser agua, alimento, luz. Si hace falta algún recurso para satisfacer las necesidades de estos seres vivos, entonces entre ellos mismos compiten por esos recursos escasos. También la competencia sucede cuando hay falta de espacio o territorio, y eso generalmente establece cierto tipo de interacciones en la cual el más fuerte es el que se queda con el territorio o se queda con las hembras, y el otro tiene que emigrar o tiene que desplazarse hacia un nuevo territorio, ¿no? También en este caso los animales territoriales marcan su territorio y utilizan algunos recursos
fisiológicos como es la orina, los olores, los sonidos para marcar territorio. Entonces, en resumen, la competencia tiene que ver con la interacción entre seres vivos por conseguir recursos que están escasos, que no hay suficiente para satisfacer a todos. Y generalmente es por la falta de agua, alimento o luz, o también por fines reproductivos. Hay una pugna entre estos seres vivos para ver quién se queda en el territorio en donde hay lo poco o lo mucho que pueda existir, obligando al otro a migrar, de repente pasar largos periodos de desnutrición, etc. Hay muchos seres vivos territoriales en los cuales marcan su territorio para que ningún otro macho o ningún otro ser vivo pueda ingresar a ese territorio y pueda alterar todo el ciclo que ellos tienen con respecto a sus hembras, a su alimento, etc. 3 tipos de competencia por recursos del entorno. También hay competencia con fines reproductivos y también competencia por dominancia social, por prevalecer ante el resto. Ok, vuelvo a repetir entonces 3 tipos de competencia por disponibilidad de recursos del entorno, por fines reproductivos y por dominancia social. Cuando hablamos de la competencia por recursos del ambiente, como dije en la presentación anterior o la vista anterior, generalmente este tipo de competencia se suscita por la falta de alimento, comida o luz. ¿Ok? Un ejemplo es el caso de los pulgones, como dice acá. ¿Ok? Los pulgones que compiten por la savia de las plantas. Los pulgones lo que hacen, se pegan en el tallo de las plantas y consumen toda la savia hasta prácticamente dejar seca a esta planta o dejando un poco menos para alguna otra especie competidora, ¿no? El otro caso, el de las plantas, también compiten por la luz. En los bosques generalmente vamos a ver plantas que crecen muy rápidamente hasta llegar a una zona de luz. Las que no pueden llegar a esa zona pues terminan muriendo. Hay una competencia también en las plantas por lo que es la obtención de luz y esto lo podemos observar en las zonas boscosas, donde hay una pugna entre ellas para llegar hacia la zona iluminada y obtener la luz muy necesaria para fabricar sus propios alimentos. Y el otro tipo es por fines reproductivos, ¿no? Generalmente hay una competencia entre seres vivos de la misma especie para quedarse con las mejores hembras y así perpetuar su especie, ¿no? Ese es el otro fin, pero ese es el que vemos a continuación, que tiene que ver con reproductivo. En el caso de por recursos del ambiente, tiene que ver con alimento y en este caso por luz, ¿no? O comida. Las mismas especies luchan por alimentarse, en el caso de las plantas por obtener la luz o también por obtener alimento. También hay un ejemplo de lo que es la competencia por reproducción, otra clasificación de competencia, como les mencioné. Generalmente los seres vivos compiten entre ellos para quedarse con la mejor hembra o para quedarse con un harén o un conjunto de hembras que están en una zona, que viven en una zona determinada. Este tipo de competencia lleva a veces a luchas entre seres vivos de la misma especie, de tal manera que el que gana se queda con ese territorio, con ese conjunto de hembras, y el perdedor migra hacia otra zona. Y a veces generalmente no puede perpetuar esa especie, ¿no? El otro tipo de competencia es por la dominancia social. En este caso hay jerarquías en algunas especies a través de la cual uno solo es el que influye en el resto. ¿Ok? Es el caso de los leones, por ejemplo. Siempre hay un león que prevalece ante toda la manada. Y generalmente eso delimita ciertas pugnas entre los seres vivos de esa misma especie, ¿no? Esto también tiene que ver con la mantención de un área de territorio en la cual viven, ¿no? Hay un territorio que tiene las suficientes condiciones de alimentación, las suficientes condiciones reproductivas y condiciones favorables para la supervivencia, entonces
ese territorio, ahí generalmente, en el caso de seres vivos de la misma especie, hay uno que domina todo el resto. Y que generalmente es la especie dominante en ese territorio. Y si alguna especie quiere ganar ese territorio, tiene que luchar. Y generalmente esa pugna o esa lucha determina quién es que se queda con ese territorio, con ese conjunto de hembras, etc. Otra característica de ese tipo de relación es que la especie dominante generalmente es la que tiene mayor tamaño, también una edad promedio, generalmente no muy jóvenes. Los muy jóvenes no pueden prevalecer ante una especie ya adulta con un poco más de experiencia, digámoslo así. Entonces, hay muchas condiciones para que una especie prevalezca sobre la otra. Muy bien. Con eso hemos terminado entonces lo que tiene que ver con la interrelación por competencia. Recursos del ambiente, competencia con fines reproductivos para perpetuar la especie, en este caso es para disponer de alimento, comida. Y la tercera, que es por la dominancia social, por prevalecer y ser, digamos, la especie dominante en cierto conjunto de seres vivos de la misma especie. El otro tipo de interacción intraespecífica o entre seres vivos de la misma especie es la cooperación. Si no hay competencia, hay una cooperación. Entonces, esa cooperación se divide en 4: las relaciones familiares, las relaciones gregarias, relaciones estatales y relaciones coloniales. En ese tipo de interacción, nadie se perjudica, ¿no? Hay una relación favorable entre los individuos con el objeto de alimentarse, de defenderse, de la distribución de trabajo. Entonces, esto un poco ayuda a que las especies puedan mantenerse en un periodo de tiempo y en un territorio determinado en base al apoyo entre ellos o en la cooperación. De 4 tipos, entonces, tenemos en este caso familiares, gregarias, estatales y coloniales. Las familiares se dividen en 4: parentales, matriarcales, patriarcales y filiales, y las coloniales se dividen en 2: las colonias homomorfas y las colonias heteromorfas. Ya lo vamos a ver más adelante en qué consiste cada uno de ellos. Cuando hablamos de relaciones familiares, son aquellas en que se establecen entre los progenitores y sus crías o su descendencia. ¿Ok? Pueden ser parental monógama, un macho y una hembra con sus crías, la mayoría de aves. Parental polígama, un macho y varias hembras. ¿Ok? Matriarcal, una hembra es la que generalmente se queda con sus crías. Hay muchos seres vivos que el macho fecunda a la hembra y luego se aleja, y la hembra es la que se encarga de criar a sus cachorros. Entonces es matriarcal. O también sucede lo contrario, ¿no? La madre abandona a las crías, el padre es el que las cría, las protege. Entonces ese es patriarcal. Y filial, formada tan solo por hijos que son abandonados por los padres. O sea, simplemente entre crías, ¿no? En este caso, los peces o los insectos, la madre, el macho fecunda a la hembra, digamos, tiene a las crías y las abandona. Ese es filial. Entonces tenemos parental monógama, un macho y una hembra con sus crías; polígama, un macho con sus varias hembras; matriarcal, una hembra sola porque es abandonada por el macho; patriarcal, un macho con sus crías; y filial, solo las crías. En el caso de, en el caso de las relaciones, el siguiente tipo, bueno, acá hemos visto las familiares, el siguiente tipo es las relaciones gregarias. Las relaciones gregarias consisten en la unión espacial de diversos individuos pertenecientes a la misma especie, que pueden estar emparentados o no. ¿Ok? O sea, pueden tener un vínculo reproductivo o como tampoco pueden tener un vínculo reproductivo. El caso de los patos, de la manada de leones y peces.
O sea, un conjunto de especies, un conjunto de seres vivos de la misma especie, se juntan en un territorio específico. Ellos llevan sus actividades diarias juntos, cazan, buscan alimento, de tal manera de que puedan sobrevivir. ¿Ok? Y la duración puede ser corta o puede ser larga. Y la complejidad de la asociación también es variante según cada especie. Entonces, las gregarias tienen que ver con la unión en un determinado territorio de cierto tipo de especies, en donde ellos tienen todos el conjunto de actividades diarias de alimentación, de cuidado, etcétera, y de protección. Luego tenemos las relaciones estatales. Las relaciones estatales están constituidas por seres vivos en las que hay una cierta jerarquía de distribución de trabajo, de división de trabajo. Es el típico caso de las abejas, ¿no? Las abejas tenemos la reina, la obrera, el zángano, etcétera. Las hormigas también hay una jerarquía, ¿no? Tenemos la hormiga reina, la obrera, el macho y el soldado. En el caso de las abejas tenemos la abeja reina, tenemos el zángano, tenemos las obreras también, ¿no? O sea, hay una jerarquía de tal manera que hay una distribución de trabajo. Por eso se llama relaciones estatales. También tenemos las relaciones coloniales, como lo mencioné. En la mayoría de este tipo de relaciones está determinadas por un tipo de reproducción asexual, o sea, no hay intervención de sexos, simplemente los seres vivos se dividen en dos a partir de un progenitor común. Por ejemplo, el caso de las bacterias, una bacteria se divide en dos, esas dos se vuelven a dividir en dos y así sucesivamente hasta que colonizan un espacio específico muy rápidamente mientras haya disponibilidad de alimentos. Dos tipos de relaciones coloniales, las homomorfas, en que los organismos participantes son iguales, y las heteromorfas, cuando los organismos integrantes son diferentes. Y hay división de trabajo, etc. Los ejemplos de este tipo de relación colonial, como los mencioné, las bacterias, los corales y cierto tipo de algas. Bueno, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de este tipo de relaciones? Entre los beneficios tenemos que este tipo de interacción entre seres vivos de la misma especie, una misma especie se junta para protegerse, para cooperar entre sí o de repente para competir. Esto genera ciertos beneficios. Uno de ellos es la habilidad para detectar, repeler y confundir depredadores. Ellos en conjunto se ayudan para ver cuánto un depredador está llegando. Este es el caso de las suricatas. Las suricatas tienen todo digamos, un tipo de interrelaciones en las cuales hay una suricata que vigila que no se acerca a ningún depredador. Si hay algún depredador que se acerca, entonces avisa a través de cierto tipo de señales o gritos o silbidos y el resto se protege. El otro beneficio es la eficiencia de la caza al estar, en el caso de los leones jóvenes, por ejemplo, unidos, tienen una mayor probabilidad de obtener alimento al cazar que si ocurriera en forma individual, ¿no? La división de trabajo, de tal manera de que se concentran en determinado tipo de trabajo para lograr un objetivo conjunto y común. Y la probabilidad de encontrar parejas también cuando hay un sistema cooperativo o un territorio, hay cierto número de hembras, entonces hay más probabilidad de reproducirse, siempre y cuando haya una dominancia social de parte de un ser vivo o quizás hay abundantes hembras y varios seres vivos de la misma especie se pueden reproducir. ¿Cuáles son las desventajas? La competencia entre el grupo por recursos limitados. Cuando hay recursos limitados, o sea, cuando hay escasez de alimentos, entonces ya empiezan a aparecer las competencias por quién se queda con esos recursos. Las enfermedades proliferan mucho más rápido cuando hay digamos, explosión demográfica de los seres vivos de la misma especie. El otro caso es que es el típico caso de los leones, ¿no? Cuando un león lucha por un territorio y gana, entonces lo que hace este león es mata a las crías del león perdedor.
Lo mata a todas las crías que pueda tener esa leona. Y también aumenta el riesgo de ser detectado por depredadores, ¿no? Hasta al estar en conjunto una misma especie, entonces hay mayor probabilidad de que puedan ser detectados por depredadores. Bueno, las conclusiones de esta parte, la relación interespecífica que más afecta al tamaño de una población es la competencia, ¿ok? Sobre todo cuando la competencia se da por territorio o alimentación. Entonces esto puede generar una reducción de la tasa de natalidad, un aumento de la tasa de mortalidad o incluso la migración de ciertos individuos a otros lugares, ¿no? También otro aspecto positivo es la protección mutua, la facilidad para reproducirse o trabajar conjuntamente para obtener alimento. Hemos visto entonces que, en resumen, las relaciones entre seres vivos de la misma especie se denominan intraespecíficas y se dividen en dos bloques. Se divide en competencia y cooperación. Competencia cuando hay escasez de alimentos, de recursos, también por fines reproductivos o con fines de dominancia social. ¿Quién prevalece sobre quién? Esa es competencia, pero también hay cooperación, en la cual unos seres vivos entre otros se apoyan y se ayudan para poder obtener alimento y poder sobrevivir. ¿Ok? Entonces, otra conclusión que podemos delimitar es que establecimos una gran variedad de relaciones entre seres vivos de la misma especie y que este tipo de interacciones están determinados por las condiciones del ambiente en el que viven y la disponibilidad de recursos que existan en ese entorno y que ayuden a la sobrevivencia, supervivencia de esta especie. Entonces, como actividad individual, les proponemos resolver la ficha técnica para presentarla hasta el próximo viernes 9 de octubre. ¿Está bien? Resolver algunas actividades que les va a ayudar un poco a reforzar esta parte de relacionar cómo es que los seres vivos de la misma especie se interrelacionan y finalmente elaborar una infografía con un ejemplo de una relación intraespecífica con algún ser vivo que tengan en su contexto. A través de dibujos ustedes van a identificar qué tipo de interrelación tienen, ¿no? Si es competencia, si es cooperación, si es competencia, qué tipo de interacción hay y si es cooperación, qué tipo de interacción hay. Ahí lo especifican con dibujos. Muy bien, muchas gracias. Eso es todo. Los espero para la próxima clase. Que tengan un buen día.